Que se escandaliza, me permiten y les explico. Yo creo que Jeremías tiene un mensaje muy importante y yo he titulado Dios tiene un mensaje para el migrante. Y no hay que escandalizarse. Dicen las definiciones: migrante es todo aquel que se mueve de un lugar a vivir en otro. De la comunidad, mis papás bajaron a vivir en la ciudad y ya fueron migrantes. Y yo pues de por ahí fui a vivir en Colombia. La primera vez que yo escuché este tema fue en Colombia. Y nunca había tenido tanto sentido para mí, sino hasta el día de hoy, muchos años después. Pero fui migrante en Colombia. Y pues por la bendición de Dios también pude estar aquí y contento de poder estar aquí. Entonces, migrante es todo aquel que se mueve de un lugar a otro. Nosotros vemos en la Biblia cómo es que Dios permite que los pueblos se muevan de un lugar a otro. Hay unos datos muy importantes y bastante interesantes que quisiera compartir con ustedes. No sé si ustedes sabían que para el 2020 ya habían 31 millones de personas en Estados Unidos, hispanos o de descendencia hispana, ¿verdad? Los hijos de los hijos. Ya vivían en Estados Unidos alrededor de 31 millones para el 2020. 31 millones de hispanos o de descendencia hispana. No solamente los hispanos somos migrantes en los Estados Unidos, sino también hay 12 millones de personas asiáticas, chinos, filipinos, ¿verdad? Coreanos. Algo muy interesante que dice el censo de los Estados Unidos es que para el 2050, 1 de cada 4 que vive en Estados Unidos será hispano o de descendencia hispana. Es decir, para el 2050 habrá 100 millones de hispanos o de descendencia hispana, decir de gente de Latinoamérica. Y yo me pregunto, en este contexto, Dios tiene algo que decir a las personas. Dios tiene una palabra para ellos, Dios tiene algo, un mensaje para todos. Y Jeremías presenta un mensaje que Dios está enviando a través del profeta Jeremías al pueblo judío. Realmente es interesante ver cómo es que en el Génesis, uno de los mandamientos de Dios es que no se queden en un solo lugar, sino que vayan y estén en toda la tierra. Ese fue el mandamiento siempre. Uno ve en el Génesis cómo es que el pueblo estuvo construyendo una torre y todos estaban ahí y de repente Dios, dice el texto bíblico, confunde las lenguas y se esparcieron por toda la tierra. A lo que voy, hermanos, es que la movilización humana está dentro del plan de Dios. No es un accidente. Hay muchas razones por las cuales uno puede cambiar de residencia, puede viajar a otro lugar. Pero dentro de los planes de Dios no hay ningún error y no hay ningún descuido. La movilización humana está dentro del plan de Dios y lo enseña todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que en su mandamiento era que todos poblemos la tierra en diferentes partes? Hay algo muy interesante en Inglaterra. ¿Sabe usted que la iglesia más grande de Inglaterra es la iglesia migrante? Hay misionólogos, ¿verdad?, los que estudian los movimientos de los pueblos y mencionan que en España, por ejemplo, un país muy secular España, la religión, incluso la religión católica bajó mucho. Pero las olas migratorias, es decir, los migrantes que veían de América Latina a España o los migrantes que subían desde África a España, mencionan que están reevangelizando España. Las iglesias más grandes en España son las iglesias migrantes. Y ahora se menciona que están reevangelizando España. ¿Cómo Dios utiliza estos movimientos migratorios para su plan y para su propósito? Nada se escapa a los planes de Dios. Todo está dentro del plan de Dios. Y lo que nosotros queremos entender es que Dios tiene control del movimiento de los pueblos. Dios mueve a su pueblo en juicio y para redención. Ustedes han visto al pueblo judío siempre moviéndose de un lugar a otro. Y tal vez se portaban mal el pueblo judío, pero tenían que ir a otro lugar y siempre eran redimidos. Dios mueve a su pueblo en juicio y para redención. Y algo muy interesante es que en la diáspora, esta palabra diáspora significa en el envío, es decir, cuando salieron de sus casas, de sus pueblos, de sus tierras,
Cuando estuvieron lejos, el pueblo judío aprendieron nuevas cosas de Dios. Eso es algo muy importante de notar. En el Antiguo Testamento, cuando los judíos empezaron a salir a otros lugares, es cuando empezaron a aprender nuevas cosas de Dios. Una vez más, Dios tiene control del movimiento de los pueblos. El mandamiento de Dios fue poblar toda la tierra. Las olas migratorias han ayudado a que Dios se presente en otros lugares donde no existían. Las olas migratorias han ayudado a reevangelizar sociedades que eran totalmente seculares. Dios utiliza, hermanos, el movimiento de la gente, de los pueblos en diferentes regiones, con un plan y con un propósito. ¿Estamos claros en eso? Y para el 2050, dice el censo de los Estados Unidos, dice, habrá 100 millones de hispanos o de descendencia hispana. Y algo tiene que decir Dios a esta situación. Nosotros vamos a ver el libro del profeta Jeremías en el capítulo 29, pero Jeremías vivió en Jerusalén, en Judá, en el reino del sur. Como nosotros sabemos la historia, Babilonia, ¿verdad?, conquistó Jerusalén y tomó, no a todos los judíos, pero a una gran parte de los judíos y los movió a Babilonia. Eso es lo que hicieron los babilonios, los movió. Entonces todos los judíos, una gran parte de los judíos se fue a vivir en Babilonia. Y antes del exilio a Babilonia y durante el exilio a Babilonia habían los profetas. Y los profetas siempre decían esto: ustedes tendrán bendiciones de Dios. Pero la gente de Israel pensaba, nosotros seremos bendecidos por Dios cuando regresemos a Jerusalén. Entonces todos los judíos estaban esperando, estoy ahorita en Babilonia, pero regresaré a Jerusalén y en Jerusalén tendré las bendiciones de Dios. Eso es lo que pensaban los judíos en este momento. Pero hay algo muy importante que Jeremías les empieza a decir a esos judíos que están viviendo en Babilonia. Jeremías comparte que el pueblo gozará de esas bendiciones en el exilio en Babilonia. Dice, ustedes van a vivir en Babilonia y por mucho tiempo, por 70 años. Fue la primera generación que se fue a vivir en Babilonia, y cuando ellos estaban esperando y diciendo, voy a regresar a Jerusalén para tener las bendiciones de Dios, Jeremías se levanta, un profeta de Dios, y les dice, miren, ustedes van a estar en Jerusalén 70 años, no es una ida y vuelta, 70 años van a quedarse ahí, y van a experimentar las bendiciones en el exilio en Babilonia. No tienen que esperar a regresar a Jerusalén, sino donde ustedes se encuentran ahora, ahí van a experimentar las bendiciones de Dios. ¿Me están captando? ¿Cierto? Entonces, una vez más, los judíos estaban en Jerusalén, vienen los babilonios, y los babilonios cogen a una gran parte de los judíos, los mueven a Babilonia, y la esperanza de los judíos era, yo cuando regrese a Jerusalén tendré esas bendiciones de parte de Dios. Y Jeremías, un profeta de Dios, se levanta y les dice, no, ustedes van a estar ahí 70 años, y mientras están allí, en ese nuevo lugar, ustedes van a tener las bendiciones de Dios. Mientras esperan el rescate. Nosotros sabemos que hay una nueva Jerusalén, ¿verdad? Y anhelamos esa nueva Jerusalén que será el cielo. Jeremías está diciendo, mientras ustedes esperan la nueva Jerusalén, dice, recibirán esas bendiciones de Dios donde ahora se encuentran. No necesitan esperar a regresar a Jerusalén, sino donde ahora ustedes están, ahí ustedes recibirán las bendiciones de Dios. Lo que Jeremías está haciendo es dando consejos de cómo gestionar la vida económica y familiar mientras se espera el rescate. Mientras están allí en Babilonia, Jeremías les dice, les voy a dar unos consejos de cómo gestionar su vida y su economía mientras esperan, mientras están ahí. No tienen que esperar a regresar a Jerusalén para que ustedes empiecen a experimentar las bendiciones de Dios. Entonces, Jeremías empieza diciéndoles esto al pueblo judío que está en Babilonia. Migrantes en Babilonia se encuentran los judíos ahí.
Y esto les dice, versículo 11 del capítulo 29 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Era parte del plan de Dios. Dios tiene control del movimiento del pueblo. Era parte del plan de Dios que los judíos ahora se encontraran en este nuevo lugar. No es un accidente, no es una situación forzada. Muchos motivos hay para que uno sea migrante, ¿verdad? Uno tiene 1,000,000 de motivos para poder salir y cambiar su residencia. Pero hermanos, esto era plan de Dios. Es parte del plan de Dios, porque Dios es quien tiene control del movimiento de los pueblos. Dios es quien aún es soberano en todas esas situaciones. Entonces, cuando los judíos se encuentran en Babilonia, desesperados por regresar tal vez a Jerusalén, tal vez desanimados porque están viviendo en Babilonia, un lugar donde tal vez no escogieron vivir, pero están viviendo ahí, no importa el motivo por el cual fueron a Babilonia, Jeremías les está diciendo, ahí en Babilonia, les está diciendo a estas personas que Dios tiene un plan para ustedes. Un plan para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un control del movimiento de los pueblos. Eran parte del plan de Dios. Eso era parte del plan de Dios. Que los judíos se encontraran ahora en Babilonia. Que los judíos ahora fueran migrantes en Babilonia. Eso era parte del plan de Dios. Primera cosa. Algo que nos dice el versículo 10, en Jeremías 29, dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Una segunda cosa, no solamente Jeremías les está diciendo, este es un plan de Dios, Jeremías también les está diciendo que es un plan a largo plazo. Dios mueve a su pueblo para juicio y para redención. Y en la diáspora, es decir, en ese nuevo lugar donde los judíos estaban viviendo, es donde aprendieron nuevas cosas de Dios. Hermanos, yo voy varios años, ¿verdad?, viviendo en varios lugares, y yo he visto cómo es que el cambiarse de un lugar a otro, muchos amigos que emigraron a estos lugares donde ahora nosotros nos encontramos, cómo es que en el caminar hacia este lugar, cómo es el que vivir en este lugar, es que han aprendido nuevas cosas de Dios. Han visto a Dios de una manera diferente. Han probado a Dios de una manera diferente. Y es que es un plan a largo plazo. Y en el exilio, en la diáspora, en el vivir en este nuevo lugar, esas personas aprendieron nuevas cosas de Dios. Y uno va aprendiendo nuevas cosas de Dios. Tal vez los judíos, si se hubiesen quedado en ese lugar todo el tiempo, tal vez se hubiesen privado de algunos conocimientos de Dios que solamente pudieron aprender cuando estaban en Babilonia. ¿Sí me captan la idea? Entonces Jeremías empieza diciéndole al pueblo, miren, ustedes ahora son migrantes de Babilonia, dice, pero ese es un plan de Dios, no se desanimen porque ese es un plan de Dios, dice Jeremías al pueblo. También les dice, es un plan a largo plazo. Pero les está diciendo, esto dice el Señor, permanecerán ahí 70 años, pero luego vendré y cumpliré las cosas que les he prometido y los llevaré a casa. Hermanos, Dios mueve a su pueblo en juicio y para redención. Y en el exilio, es decir, en ese nuevo lugar, los judíos aprendieron nuevas cosas de Dios. Nuevas cosas de Dios. Pero aquí empiezan los consejos que Jeremías les está dando a los judíos que ahora viven en Babilonia. Aquí empieza, versículo 5. Jeremías está enviando una carta a estos judíos que ahora viven en Babilonia. Les está diciendo, miren, es un plan de Dios, no se desanimen. Les está diciendo, miren, es un plan a largo plazo, pero Dios tiene control de todo eso. No importa, dice, por qué motivo ahora están ahí. Lo importante es que ustedes entiendan que es parte del plan de Dios. Y en ese nuevo lugar, dice, ustedes van a aprender cosas nuevas de Dios. Y los consejos que les da Jeremías a los judíos ahora en Babilonia
empieza de esta manera. Versículo 5, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. ¿Qué les está diciendo Jeremías? En este nuevo lugar donde ahora viven, dice, sean autosuficientes. ¿Qué es el ser autosuficiente? Es tener capacidad, es tener carácter, fortaleza de una persona para emprender cosas. La capacidad de una persona para poder crear y poder vivir del trabajo de sus manos. Eso es lo que les está diciendo Jeremías al pueblo. Les dice, ahora en el lugar donde ustedes se encuentren, sean autosuficientes. Dice, no se lamenten porque salieron de Jerusalén. No les dice eso. No les está diciendo, esperen ahí hasta que regresen. No, les está diciendo, ahora en el lugar donde ustedes se encuentren, dice, edifiquen casas. Y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto de lo que ustedes produzcan. Les está diciendo, vean, sean autosuficientes. Sean capaces ustedes de producir, tengan el carácter para salir adelante. Tengan ustedes fortaleza, la fortaleza de una persona para poder salir adelante. Y hermanos, yo he visto cómo es que aquí hay esa fortaleza, ese carácter y esa capacidad para poder salir adelante. Para mí Jeremías es muy práctico en lo que él está diciendo a estas nuevas personas que son migrantes en Babilonia. Cuando los judíos en Babilonia estaban desanimados porque salieron de sus casas, Jeremías se levanta como profeta de Dios y les dice, esto es plan de Dios, no es un accidente, esto es plan de Dios. Dice, van a quedarse ahí mucho tiempo, pero van a aprender nuevas cosas de Dios. Y los consejos, dice, les voy a dar consejos de cómo administrar su familia y su economía mientras esperan la nueva Jerusalén. Y nosotros estamos esperando esa nueva Jerusalén. Pero mientras eso suceda, mientras esa nueva Jerusalén llegue, les dice estos consejos Jeremías a su pueblo. Edifiquen casas, hagan planes para quedarse, produzcan, planten huertos y vivan del fruto de su trabajo. Hermanos, ser autosuficientes es tener capacidad, es tener carácter para vencer los obstáculos en el nuevo lugar donde uno se encuentra. Y es tener fortaleza para poder producir y vivir de lo que uno trabaja. Consejos de Jeremías a este pueblo judío en Babilonia. Primera cosa. Segunda cosa, segundo consejo que Jeremías le da a este pueblo migrante en Babilonia. Cásense y tengan hijos. Y algunos jóvenes sonrieron por ahí, ¿verdad? Pero dice, cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. ¿Qué les está diciendo Jeremías? Tengan familias estables. Una familia estable es una familia unida. Una familia estable es una familia que tiene claro cuál es su rol en la sociedad. ¿Cuál es el rol de papá y cuál es el rol de mamá? Una familia estable, una familia con metas, una familia con propósito. Este es el consejo de Jeremías a este pueblo migrante en Babilonia. Primero decía, sean autosuficientes, produzcan, planten, construyan. Y después dice, cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposas para sus hijos e hijas, que también se casen, que también tengan nietos. Hermanos, Dios quiere una familia estable. Y una familia estable es una familia unida, es una familia con claridad de cuál es su rol en la sociedad como papá o como mamá, cuál es su rol en la sociedad. El pastor Alfaro nos decía la semana pasada, lamentablemente, en la Corte de los Estados Unidos se están creando leyes y aprobando leyes, ¿verdad? Pero hay una confusión de roles. ¿Cuál es el rol de papá y cuál es el rol de mamá? Eso crea una familia estable. Tener bien definido cuál es mi rol como papá, cuál es mi rol como mamá, eso crea una familia estable, crea una familia unida, crea una familia con metas y con propósitos. Y Jeremías les está diciendo a estas nuevas personas en este nuevo lugar que están viviendo como migrantes, les está diciendo, miren, ustedes
tengan familias estables, con roles definidos, con metas definidas, con propósitos. Entonces, hermanos, hay que tomar esto de parte de Dios y ponerlo en práctica en nuestras familias y ver que la familia estable en el lugar donde ahora nos encontramos es plan de Dios. Y gracias a Dios que hemos visto esto y gracias a Dios que yo he podido ver aquí muchas familias estables que han podido tomar el mensaje de Dios y ponerlo en práctica. Pero este es el segundo consejo de Jeremías a los deportados, ¿verdad? A los que están ahorita en Babilonia, que los babilonios, la gente de Babilonia los deportaron a Babilonia, a la gente de Jerusalén. Pero hay una tercera cosa que dice el texto bíblico también en el versículo 7 de Jeremías 29. Y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro, es decir, donde ahora viven. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. No sé si ustedes me siguen, pero a mí me da el interés de que Jeremías les está diciendo a estos judíos ahora en Babilonia, no solamente se preocupen por su bienestar, sino también preocúpense por el bienestar del lugar nuevo donde ustedes viven ahora. Pidan por la paz de ese lugar, porque si ese lugar tiene paz, entonces ustedes tendrán paz. Pidan por la prosperidad de ese lugar, porque si ese lugar tiene prosperidad, entonces ustedes tendrán prosperidad. Lo que está diciendo aquí Jeremías es que realicen una contribución al nuevo lugar donde están viviendo. Realicen una contribución espiritual, realicen una contribución como familia, como personas en ese nuevo lugar donde ahora se encuentran. Realicen esa nueva contribución. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a muchos personajes, pero 3 personajes en específico: Daniel, Nehemías y Esther. Daniel, Nehemías y Esther aprovecharon las oportunidades administrativas que tuvieron para favorecer al pueblo suyo. Esther se encontraba en Siria, ¿verdad? Fue removida de Judía a Siria, la llevaron. Y una vez estando en el palacio, ella aprovechó todas las oportunidades que ella tenía para poder ayudar a su pueblo, a su gente en ese nuevo lugar. Realizar una contribución espiritual y económica a su país adoptivo. Eso les está diciendo Jeremías. Que aprovechen las oportunidades administrativas que tienen, que aprovechen todas las oportunidades que se les presenta. Así como Daniel aprovechó, así como Nehemías y Esther aprovecharon las oportunidades que se presentaron en esos nuevos lugares donde estaban viviendo. Qué alegría es poder ver a los jóvenes de las iglesias, ¿verdad? Donde uno está, que avancen, que construyan, que tengan metas, que tengan sueños, que terminen la universidad, que se postulen, que sigan avanzando hacia adelante. Jeremías, una vez más, les está diciendo a este pueblo que fue llevado de Jerusalén hasta Babilonia, les está diciendo: ustedes en este nuevo lugar realicen una contribución espiritual y económica. Dice: trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde ahora ustedes viven. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Hermanos, qué importante es pedir por el lugar donde nosotros vivimos, porque de ese lugar depende también el bienestar de las familias estables que nosotros queremos tener. Jeremías les está diciendo, literalmente, ustedes sean autosuficientes, ustedes tengan familias estables, que sus hijos tengan familias estables y que los hijos de sus hijos, dice, aprovechen las oportunidades que este nuevo lugar tiene. Yo les invito mucho a leer la vida de Daniel, la vida de Nehemías y la vida de Esther. Cómo es que ellos fueron llevadas a otros lugares a vivir, y en ese nuevo lugar aprovecharon las oportunidades administrativas que tuvieron y empezaron a ayudar a la gente
a su gente, a su pueblo. Hermanos, estos son los consejos que Jeremías está dando al pueblo. Hay un cuarto consejo en el versículo 12 y 13 de Jeremías 29. Dice, en esos días cuando oren los escucharé, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Hicieron un nuevo pacto y un pacto profundo en conocer a Dios. ¿Dónde uno conoce a Dios? ¿Dónde este pueblo judío estuvo conociendo a Dios? En el exilio. Cuando fueron llevados a otra tierra, empezaron a conocer a Dios de una manera más profunda. Empezaron a orar de una manera más profunda. Empezaron a enseñar a sus hijos de Dios de una manera más profunda. Este pueblo entendió que debían hacer un pacto nuevo y más profundo con Dios. Y dice Dios a través del profeta Jeremías, en esos días, cuando ustedes oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Debemos nosotros hacer un pacto profundo, nuevo tal vez con Dios, por el lugar donde nosotros vivimos, por las familias que nosotros tenemos. Trabajar para las familias estables, trabajar para ser autosuficientes, trabajar para poder contribuir al lugar donde nosotros vivimos. Pero también es importante no olvidarnos de Dios en el lugar donde estamos, no olvidarnos de Dios. Pastor Alfaro decía, ¿verdad? Ya cuando uno tiene la bolsa llena, como que se olvida de algunas cosas de vez en cuando. No olvidarnos de Dios. En este nuevo lugar donde están, Jeremías les está diciendo a este pueblo judío, no se olviden de Dios, hagan ese pacto con Dios. Si ustedes oran profundamente, sinceramente, Dios les escuchará en este nuevo lugar donde ustedes ahora se encuentran. Entonces este pueblo judío empezó a hacer nuevos pactos y profundos con Dios. Hay un quinto consejo que les da a Jeremías a este pueblo judío en Babilonia. Y en el versículo 14 menciona de esta manera: sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Hermanos, Jeremías, como un buen profeta y un mensajero de Dios, no solamente les da consejos de cómo vivir en ese nuevo lugar donde se encuentran ahora, sino también les está diciendo, a futuro, nunca pierdan la esperanza. Cuando nosotros como cristianos hablamos de Jerusalén, ¿verdad?, de regreso a casa, debemos pensar en la nueva Jerusalén. ¿Cuál es la nueva Jerusalén? Esa promesa de Dios en el cielo. Esa es realmente nuestra casa. Jesús dijo, yo me voy para hacer moradas para ustedes, para hacer una casa para ustedes. Esa realmente es nuestra casa, nuestra última casa, nuestro hogar. Pero dice, mientras llegue ese momento de irnos a casa, mientras llegue ese momento de cumplir esa promesa y de estar en la nueva Jerusalén, mientras llegue ese momento, conserven viva la esperanza. No se desanimen. Dice, ustedes todavía no han llegado a casa, ni se acomoden, dirían en mi patria, en mi pueblo, ni se vayan acomodando, porque la casa suya todavía no llega. Un día llegará, pero mientras llegue, Jeremías les dice, ustedes vivan de esta manera, sean autosuficientes, tengan familias estables, realicen una contribución al lugar donde viven, hagan un pacto profundo con Dios y nunca olvídense de siempre mantener viva la esperanza, de que llegará el día, anhelamos tanto regresar a casa, llegará el día donde estaremos todos en casa. Conserven viva esa esperanza. Los reuniré, dice, de todas las naciones y los enviaré realmente
a casa, a la tierra prometida. Entonces, cuando nosotros hablamos de tierra prometida, cuando hablamos de Jerusalén, cuando hablamos de casa, sabemos de qué estamos hablando. De la promesa que Jesús nos hizo. Yo voy y construiré, dice, haré moradas para ustedes. Así que no pierdan la esperanza, la promesa está ahí. Pero mientras esperan el rescate, mientras esperan esa promesa, Jeremías les está diciendo cómo ustedes deben vivir en este nuevo lugar donde ustedes están. Hermanos, y para terminar, les comento que en muchas circunstancias, en muchas ocasiones, hablar sobre migración causa como, ¿verdad?, dificultades. Pero nosotros vemos en la Biblia, como hemos visto esta mañana, eso es parte del plan de Dios. La movilización de los pueblos en toda la tierra, eso es parte del plan de Dios. Dios mismo es quien causó que esos pueblos vayan a toda la tierra. Nosotros vemos cómo es que los judíos fueron movidos a varios lugares. Nunca se quedaron solamente en su patria, en su tierra, en su casa. Siempre fueron movidos a varios lugares y fueron movidos en juicio y para redención. Y ahora, en este momento, en Jeremías 29, habían judíos que estaban viviendo en Babilonia. Y los judíos andaban tristes y deprimidos y con la esperanza de que iban a regresar pronto a Jerusalén. Y habían profetas que les estaban diciendo, miren, ustedes van a regresar muy pronto a Jerusalén. Pero Jeremías se levanta y les dice, no crean eso. No crean eso. Ustedes van a estar ahí 70 años, pero no se desanimen porque eso es plan de Dios. Eso está dentro del plan de Dios. Dios dice, yo he hecho lo bueno para ustedes, no lo malo. Y les da 5 consejos de cómo deben vivir ahora ellos en ese nuevo lugar. Y les dice, sean autosuficientes, tengan capacidad para crear, carácter para seguir adelante, fortaleza para vencer obstáculos. Sean autosuficientes. Les dice, tengan familias estables, una familia unida, con padres con claridad de cuál es su rol, con metas, con propósitos. También les dice, realicen una contribución al nuevo lugar donde ustedes están viviendo. Les está diciendo, aprovechen las oportunidades que ahora se les presenta. Aprovéchenlas. Dice, y no se olviden de Dios. Hagan un nuevo pacto y profundo con Dios en el nuevo lugar donde ustedes ahora viven. Y siempre conserven viva la esperanza. Llegaremos nosotros un día a casa, pero mientras esperamos ese día, Jeremías nos dice cómo debemos vivir aquí donde nosotros ahora nos encontramos. De la misma manera como les dijo a los judíos cómo deben vivir ahora que están viviendo allá en ese nuevo lugar en Babilonia.